Hermanos, buenos días. Hoy es domingo 3 de mayo, primer día del mes, primer domingo de mes. Y hoy quiero compartir una palabra, mis hermanos, que he puesto por nombre a la predicación, la guinda de la cuarentena. No es lo guinda de la cuarentena, es la guinda. Ahorita vamos a ver lo que es esta palabra. Y quiero compartirla y quiero que aprendamos de ello, que vivamos en ello. He predicado sobre este pasaje que voy a leer, que es Eclesiastés capítulo 4, verso 12, en muchas ocasiones, pero solamente en bodas. Sin embargo, hoy quiero compartirlo a cada uno de nosotros, esta porción de la Escritura, que estoy seguro que llenará nuestras vidas. Dice Eclesiastés capítulo 4, verso 12, el sabio Salomón escribe y dice: si alguno prevaleciere contra uno, ¿dónde resistirán? Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Este pasaje de Eclesiastés, siempre he dicho que Salomón escribió en 3 etapas de su vida: en la juventud Proverbios, en su juventud quizá el Cantar de los Cantares, en su adultez Proverbios y en su vejez Eclesiastés. Y hoy queremos aprender acerca de este Eclesiastés, de lo que Dios quiere hablarnos acerca de ello. Un pasaje, les digo, muy conocido, quizá lo usamos mucho en bodas o cuando hablamos de matrimonios. Es algo muy común utilizarlo y es algo que solemos usar cada uno de nosotros, diciendo que hay una unidad y una fuerza en ello. Y dice así: si alguno prevaleciere contra uno, 2 resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Vamos a empezar con el título de la predicación, la guinda de la cuarentena. Le decía yo, no lo guinda, no lo, como dicen las mujeres, que distinguen muchos colores. No sé, si quizá te haya pasado, si tu esposa te pide por ahí, pásame la blusa guinda, tú agarras una roja, no, esa es roja, agarras otra y te dice, no, ese es rosa palo, ese es fucsia, es la guinda, quiero la guinda. Entonces, pues para nosotros es buscar un color ahí extraño, pero existe. Yo creo que los que venden las pinturas, no sé, Verel Comex, lo han de haber inventado una mujer, aquella paleta de colores con tantos tonos que existen, porque quizá para nosotros solo haya algunos colores como los del arco iris para los varones. Entonces, guinda es ese tono, ciertamente, esa es una de las connotaciones de la palabra. El tono rojizo, el tono rojo oscuro de la cereza. Y esa guinda es como la cereza del pastel. Siempre decimos que es como poner la cereza al pastel, es como dar algo por terminado. Y yo quiero compartir esa guinda de esta cuarentena. ¿Cuál será la guinda de la cuarentena? Y guinda, ahora sí, como palabra tal, no tanto como una cereza o como el tono de una cereza o como la cereza del pastel, sino la guinda como palabra tal. Guinda se traduce o se significa cosa que acaba, culmina o remata a otra. Entonces, ¿cómo podríamos llamarle al título de la predicación del día de hoy? La culminación de esta cuarentena. ¿Cuál será la culminación de esta cuarentena? Y una de las cosas principales que estoy seguro que será la culminación de esta cuarentena será la unidad familiar, la unidad como iglesia. ¿Por qué como iglesia? Porque estoy seguro que muchos de nosotros extrañamos estar con nuestros hermanos, saludarnos, abrazarnos, darnos un fuerte apretón en un abrazo, un apretón de manos. Pero son cosas que hemos extrañado o que hemos estado extrañando y que estamos valorando realmente. ¿Cómo lo valoramos? Lo valoramos porque entonces decimos, híjole, cómo extraño aquellas cosas que sucedían. Siento así como lo que extrañaba el hijo pródigo cuando recordaba la casa de su padre. Y es un extrañar, es un deseo, es un anhelo por lo que Dios hace en nuestras vidas, por lo que Dios es en nuestras vidas. Y una de las primeras guindas o culminaciones o
remates de esta cuarentena será el que podamos amarnos y ayudarnos unos a otros. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10, verso 24, dice: tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y de hacer lo bueno. Ese concepto de ayudarnos y de amarnos, ayudarnos unos a otros y de amarnos, se multiplica o se exponencia en este tiempo. ¿Por qué se exponencia? Por el deseo de estar juntos, por el deseo de saludarnos, de amarnos. No quiere decir que estando en casa no nos podamos hablar. De hecho, en nuestros tiempos tenemos 1000 medios, muchísimos medios para comunicarnos, desde el teléfono simple, poco usado ya en las casas, el teléfono fijo de casa, así como los teléfonos celulares. Hay mucha gente que ya ni siquiera contrata un teléfono fijo de casa, solamente contratas internet. Pero hay muchos medios para comunicarnos, muchos medios para hablarnos, para vernos, videollamadas de WhatsApp donde podemos vernos muchos a la vez, videollamadas en Zoom. Esta situación del día de hoy, un video en vivo que quizás solo yo comparto y la gente que se añade lo escucha o lo ve, pero son cosas que nos ayudarán a amarnos, nos ayudarán a ayudarnos unos a otros, apoyarnos unos a otros. Y eso es parte de la bendición de Dios en nuestras vidas. Es parte de lo que será la guinda, la meta, la culminación de esta cuarentena. Que podamos extrañarnos, amarnos, tener unidad familiar, bendecirnos. Sabemos que, de acuerdo a las noticias, ha habido mucha violencia familiar con esta situación de la cuarentena, pero también estamos seguros que Dios está haciendo unidades familiares en muchas iglesias o en muchas de nuestras casas. Y quizá haya diferencias, haya cosas que por estar juntos en este reality show, pero muy reality en nuestras vidas, muy real en nuestras vidas, muy vivido por estar en casa sin salir. Pero tenemos que aprender de ello, tenemos que amarnos y tenemos que hacer muchas cosas. Y una de las cosas principales es buscar un fin concreto. Decía un proverbio cuando Inglaterra fue invadida por los romanos. Decía un proverbio latín, lo voy a decir en español, no lo voy a decir en latín. Dice: mientras luchan en facciones separadas, sacrifican la causa general. Entonces, si nos unimos, si estamos juntos, nuestra causa general será exacta, perfecta, real a nuestras vidas. Hoy tenemos una necesidad de estar en casa, pero ¿cuál es la guinda? ¿Cuál es la cereza del pastel en estas fechas de estar en casa? Bueno, una de las principales cosas que nos ha permitido el estar en casa es que Jesús está más cerca de nosotros. Jesús se acerca a nosotros y se ha acercado a mucha gente que no conoce a Dios. Mucha gente hoy por hoy puede preguntar acerca de Dios. Los gobiernos, la gente habla de Dios por esta situación. Y eso es importante para nuestras vidas, es importante para nosotros porque es el momento de llevar el Evangelio, de expandir el Evangelio, de dar una esperanza, una confianza, una ayuda, un amor hacia nuestros semejantes. Una ayuda, lo digo en el aspecto de que podemos estar pasando por la misma situación, pero Jesús está con nosotros. Ese es el ejemplo de poder saber lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y una de las cosas importantes es que Jesús se acerque a nuestras vidas. Y eso me hace recordar un pasaje que encontramos ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, donde camino a Emaús, dos personajes, dos discípulos, dice por ahí la escritura, dos de sus discípulos camino a Emaús se topan con Jesús. Y lo más importante aquí es que quien se acercó a ellos fue Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos en algo, en alguna situación, Jesús viene a nuestras vidas. Eran dos y se acerca un tercero. Volvemos al pasaje del inicio. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cuando hablamos de matrimonio decimos esposo, esposa, Dios o Jesús en sus vidas. Eso hace ese cordón de 3 dobleces. Entonces, Jesús se acerca a nuestras vidas y dice ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 24, verso 15, dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús se acerca a nuestras vidas. Jesús se va a acercar a las vidas de mucha gente cercana a nosotros. Jesús va a llegar a las vidas de ellos cuando en sus discusiones, en sus situaciones, en sus encierros puedan estar compartiendo algo.
Jesús va a llegar a sus vidas como llegó a estos dos discípulos camino a Maús. Simplemente se añadió ahí en el camino, los escuchó hablar y empezó a compartir o a platicar con ellos. Pero una cosa sucedía en ese camino de Maús y que puede estar sucediendo también en este tiempo que estamos en casa, que puede estar sucediendo también, que no alcanzamos a percibir, o nuestros ojos están velados a percibir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No alcanzamos a ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios ahorita que lo necesito? Ahorita que sabe cuánta necesidad tengo de Él. ¿Dónde está en este momento de mi vida? Entonces, Dios empieza a actuar en nuestras vidas y nuestros ojos quizás estén velados y no lo percibimos. No entendemos que Él está ahí con nosotros, pero Dios está ahí, Jesús está ahí. Y sin embargo no alcanzamos a verlo, no alcanzamos a percibirlo o no queremos percibirlo de alguna manera. Estamos ahí juntos, quizá encerrados y Dios está trabajando en nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestros hijos, en nuestros matrimonios, en todas las situaciones que puedan con nuestros padres, a quienes los tenemos aún. Estas situaciones empiezan a moverse en nuestras vidas, nietos también, por decirlo así. Entonces, todo empieza a surgir en un cambio, a hacer algo aunque no podamos percibir. Lo mismo pasaba con Emaús. Dice el verso 16, dice más, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Jesús empezó a caminar con ellos y sin embargo ellos no sabían que era Jesús mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nuestros ojos están velados y que no percibimos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, no entendemos todas las cosas que hemos recalcado en estos días, que a los que amamos a Dios las cosas nos ayudan para bien. No las entendemos y decimos, ¿qué está pasando? Simplemente empezamos a quejarnos, empezamos a preocuparnos, empezamos a decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? Pero la verdad es que Dios está actuando en cada uno de nosotros. Dios está trabajando en cada uno de nosotros, aunque no lo percibimos, no lo creemos. Surgirá alguien allí en el grupo que quizá crea que todo lo sepa, no va a pasar nada, o que quizá Dios tiene un propósito, o dirá tales o cuales cosas, no sé qué dirá. Pero en el camino a Maús, Cleofas inmediatamente le refirió a Jesús y le dijo, oye, pues ¿a poco no eres el único que no sabes? Cuando Jesús preguntó que de qué hablaban, eres el único que no sabes. Quizás surjan Cleofas entre nosotros donde querramos saberlo todo, pensemos que todo lo tenemos, que todo lo sabemos, o que todo lo entendemos, pero Dios hablará en nuestros corazones y nos explicará las cosas tal como son. Dice el versículo 18, dice, respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en nuestros días? Como diciendo, yo sí sé muchas cosas y tú eres el único que no sabes. Y quien tenía enfrente de él es quien sabía todas las cosas. Quien tenemos enfrente de nosotros muchas veces en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestras situaciones, es a Jesús obrando en nuestras vidas, a Dios obrando en nuestras vidas, que eso es lo más importante. Tenemos que confiar en ello, tenemos que estar seguros en ello y darle todo el lugar a Dios en todas las cosas y decirle, a ver, Señor, estás tratando con mi vida, hoy quiero que tú actúes de esta manera en mi vida, que tú empieces a moverte en mi vida y que pueda ser yo entender la cereza del pastel o la culminación de esta cuarentena, en qué va a acabar, en qué va a terminar, en familias muy unidas, muy integradas, familias desintegradas. Oramos a Dios porque sean familias unidas e integradas, familias fortalecidas, mentes y corazones fortalecidos con el deseo de orar, de buscar de Dios, de avanzar en Dios, de avanzar en todas las cosas y empezar a creer todas las cosas que están sucediendo y empezar a entender las cosas que están sucediendo y empezar a confiar de que Dios tiene el control de todas las cosas. Y quizá no aprendamos, no estemos viviendo cosas buenas y tengamos que aprender y conocer a Dios por las malas, por así decirlo. Conocer a Dios en momentos difíciles. Y lo he dicho en predicaciones anteriores, un servidor llegó a conocer a Dios en momentos difíciles. Entonces, ¿cuál es el momento específico para conocer a Dios? Dios trata con nuestras vidas de diferentes maneras. Decimos a veces que Dios nos atrae con lazos de amor. Dios nos atrae con lazos de misericordia.
Dios nos ama y nos empieza a buscar, a buscar, a buscar. Y si no, por ahí nos sacude un poquito, como en el caso de Pedro. Dice la Biblia que, oye Pedro, Satanás me ha pedido para sacudirte, para estrujarte de acuerdo a tu nombre. Cefas, Pedro o Simón, el que es agitado, el que es como una rama estrujada por el viento. El diablo me ha pedido para zarandearte. Tú que eras piedra, antes Simón, ese te va a zarandear y vas a sufrir algo, pero yo he pedido que tu fe no falte. Entonces, a veces aprendemos en situaciones muy difíciles, no siempre aprendemos en situaciones fáciles, a veces se convierte en situaciones difíciles cuando nosotros tenemos que aprender, entender las cosas que Dios quiere tratar con nuestras vidas. Y a veces aprender por las malas no nos gusta, pero lo aprendemos, lo entendemos y conocemos de Dios. Y así como muchos conocimos por las malas de Dios, muchos quizá habrán conocido por las buenas. Quizá hayan sido invitados por un amigo, por sus padres, por un simple hecho de llevar a una reunión. Pero quien hemos aprendido por las malas, podemos entender que Dios trata con nuestras vidas de diferentes maneras. Verso 25 y verso 26. Dice la escritura, lo mismo Lucas 24. Dice, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Verso 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Cuando Jesús empieza a explicarles todas las cosas y bueno, vemos ahí una serie de explicaciones en este pasaje donde Él les hace ver todas las situaciones, todas sus necesidades, todo lo que Dios había propuesto en la vida del Cristo, del Mesías. Y Él les empieza a decir todo lo que había de suceder. Ellos empiezan a entender lo que Dios quería con sus vidas hasta ese momento. Entonces lo mismo sucede con nosotros. Quizá tengamos que aprenderlo en momentos difíciles, situaciones. Quizá seamos personas que, como dice el verso 25, si no me equivoco, del capítulo 10, 24, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre en la carta a los Hebreos. A veces lo aprendemos de manera dura. Hoy por hoy extrañamos nuestras reuniones de iglesia. ¿Y qué es lo que sucede? Pues lo aprendemos de manera dura, el extrañarlo. Quizás solemos decidir o tomar decisiones en fin de semana y decir, bueno, vamos a tener un paseo este fin de semana. No les digo que no tengan nunca ningún paseo, ningún tiempo libre en domingo, ¿no? Yo creo que es natural en alguna familia tener alguna salida o algún tiempo libre, pero que no se nos haga una costumbre hacerlo, sino que cada momento de nuestra vida podemos separar tiempos para asistir a la iglesia, para estar juntos, así como hoy por hoy lo extrañamos y decimos, anhelo estar en los momentos de alabanza, anhelo estar en los momentos de los saludos, anhelo estar en los círculos de oración que a veces hacemos durante la reunión, anhelo estar en los tiempos de los testimonios o de las peticiones que solemos hacer algunos domingos. Anhelamos muchas cosas, las extrañamos y a veces es por la mala que aprendemos a extrañar las cosas. Yo creo que las disfrutaremos y quizá en este momento nos sintamos como esos dos que Jesús les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer. Y quizá nos sentamos apretujados, estrujados por esta situación, pero estamos seguros que aún en esta situación Dios va a proveer algo importante que será de bendición a nuestras vidas. Una cosa importante que vamos a aprender es que tenemos que decirle a Jesús que se quede en nuestros hogares, que se quede en nuestras familias, que se quede en nuestras vidas, que se quede con nuestros amigos, que se quede con nuestros compañeros de trabajo si estamos algunos trabajando o si tenemos que estar en casa. Que se quede, que Jesús se quede. Fíjense, hermanos, hay un eslogan, hay un comercial por supuesto que es de una agencia funeraria. Ese comercial sale a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana, lo conocemos como el Angelus, pero la verdad que es un comercial que inició como propaganda de una agencia funeraria, muy grande, no recuerdo ahorita el nombre y luego lo buscaré ahí por internet para compartirlo. Y uno de los mensajes por la tarde es, quédate Señor, que se hace tarde, dice aquel hombre. Y la verdad que necesitamos que Dios se quede con nosotros, que Jesús se quede con nosotros. Vamos a leer ese pasaje, donde tomaron ese eslogan en ese comercial. Dice Lucas capítulo 24, verso 29, que cuando se abrieron los ojos de los discípulos, cuando ellos percibieron que era Jesús,
todavía no percibían que era Jesús, le pidieron a aquel hombre que hablaba de tan bonito que se quedara con ellos. Quédate que se hace tarde. Y lo mismo dice ese eslogan de ese comercial, quédate Señor, que se hace tarde. Entonces, nosotros tenemos que decirle al Señor, quédate Señor en nuestras vidas, quédate con cada uno de nosotros. Dice el verso 29, dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ya declinado, entró pues a quedarse con ellos. Entonces, quédate con nosotros porque se hace tarde. Dice quédate con nosotros, Señor, que se hace tarde. Entonces, tenemos que decirle al Señor, Señor, quédate en nuestras vidas, quédate con nosotros, quédate con nuestra familia, quédate con nuestros amigos, quédate en nuestras vidas, en lo particular en cada uno de nosotros. Entonces, cuando el Señor se queda en nuestras vidas, se queda con nosotros, entonces aquellos ojos velados se quitan y empezamos a ver lo que es. Y dice el verso 30, dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y se los dio. Y dice que cuando se lo dio, dice el verso 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Aquí reconocen a Jesús y él ya no está ahí, desaparece ahí de su vista, estando en el hogar ahí con ellos, comiendo, conviviendo. La verdad es que seguía ahí, estaba en sus corazones. Ellos mismos dicen, ¿no te acuerdas cómo sentíamos como un fuego dentro de nosotros cuando él nos hablaba? Eso sucede en nuestras vidas. Quizá nuestros ojos se quite lo velado, podamos percibirlo y entonces sintamos en nuestro corazón cómo él se queda en nuestras vidas, cómo él se mueve en nuestras vidas, cómo él vibra y arde el corazón en nuestras vidas. Vamos a leer ese pasaje. Verso 32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Dice, y levantándose aquella misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Entonces, ellos volvieron a Jerusalén después de haber tenido ese encuentro con Jesús. Entonces, Dios abre eso en nuestras vidas, Dios se presenta a nosotros, nos quita lo velado de los ojos y entonces lo empezamos a percibir tal como es. Entonces lo entendemos tal como es. Así tiene que estar Dios en nuestras vidas. Termino con una cosa, mi hermano, volviendo al pasaje del principio. Si nosotros nos tomamos de la mano de Jesús y hacemos un cordón de 3 dobleces, ese cordón, quiero decirte esta mañana, hermano, la Biblia no dice que vaya a ser irrompible. Aquel cordón de 3 dobleces tomará mucha fuerza para jalar algo, para avanzar en algo, para cambiar algo en tu vida. Y no será frágil porque Jesús estará formando, Dios estará formando parte de ese cordel. Pero la Biblia no dice que sea irrompible, la Biblia dice que no se rompe pronto. Mi hermano, será nosotros, tenemos que hacer esa fuerza juntamente con Jesús, no permitiéndole a Jesús que se separe de nosotros, porque todo tiene un tiempo y un momento. Si nosotros tomamos un cordel y vamos subiendo a alguien de un acantilado, y aquel cordel empieza como a deshilarse, como lo vemos en las películas muchas veces en Hollywood, todas esas películas donde aquel cordel roza con una piedra y empieza a cortarse, y empiezan a salirse como hilitos, así a desenredarse hilos de aquel cordel, y la persona que vamos subiendo, de repente el cordel se rompe y se cae. No quiere decir que este cordón de 3 dobleces no se rompa nunca. La Biblia dice que no se rompe pronto. ¿Qué es esto? Nos dará el tiempo, mis hermanos, para poderlo subir, y que así como las películas de Hollywood, en el último momento llegue y ponga su mano en la orilla del acantilado a aquella persona, y aquel cordel dé la fuerza necesaria para que la gente suba, para que la gente se une, para que la gente se ame, para que la gente se mantenga firme y junta una con otra. No es irrompible, pero sí tarda en romperse. La Biblia dice, no se rompe pronto. Así es el cordel en nuestras vidas, teniendo a Dios en nuestras vidas. Nunca más pensemos en aquellas películas nuevamente de Hollywood donde el cordel empieza como a deshilarse, a cortarse en el filo de una peña, sino pensemos en un cordel que nos dará el tiempo, el momento
para la unidad, para la bendición, para el mantenernos juntos, para el mantenernos firmes y seguros delante de Dios. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Si Jesús está en la parte importante de tu familia, si le dijiste, Señor, quédate con nosotros, que se hace tarde. Si tú le has dicho que Él esté en tu vida, eso hará que tengas la firmeza y la fuerza necesaria para salir adelante. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Se rompe, pero no pronto. Igual que otros que solo tienen 2. Te dará el tiempo justo necesario para recibir una bendición. La guinda o la culminación, el remate, el final de esta cuarentena será una bendición en unidad en tu vida familiar y en tu vida como iglesia. Permíteme orar por ti. Señor, en el nombre de Jesús, quiero bendecir a todos quienes ven este video en vivo, Padre. Todos quienes lo ven, Señor, en el nombre de Jesús, tu bendición llegue a sus vidas. Jesús, tú seas el invitado principal en sus hogares. Tú seas quien te digan, quédate, Señor, que se hace tarde. Quédate en nuestras vidas, quédate en nuestras familias. Sea ese cordón de 3 dobleces a nuestras vidas. Y manténnos firmes, Señor, porque nos darás el tiempo justo y necesario para nuestra necesidad. Nos ponemos en tus manos y te damos a ti la gloria y el honor en el nombre de Jesús. Hermanos, Dios los bendiga. Amigos, Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes.